Caso clínico número 3. Anamnesis. Datos de identificación. Nombre Ana María, 53 años. Motivo de consulta, paciente con obesidad, presenta dolor en las articulaciones hace más de 3 meses, dificultad para caminar, dolor bilateral de extremidades inferiores y parestesia hace 3 a 4 semanas, además de una erupción cutánea en ambos pies hace 5 días aproximadamente. Los resultados de los exámenes: examen físico, no presenta fiebre ni historia previa a este, consumo de drogas, hemoptisis, sangrado gastrointestinal, hematuria, no oliguria, no presenta linfoadenopatía y la erupción cutánea se presenta en el dorso de los pies, es eritematosa, palpable y sensible. Otros de los exámenes: el factor reumatoide se encuentra aumentado. En el hemograma la hemoglobina se encuentra levemente disminuida. La velocidad de eritosegmentación se encuentra aumentada y los exámenes bioquímicos se encuentran aumentados, además de presentar PANCA positivo. La biopsia de la erupción cutánea presenta dermis con infiltrado perivascular de neutrófilos con pocos linfocitos y eosinófilos. Inicia tratamiento con baja dosis de corticosteroides por 3 meses. El diagnóstico nos lleva a una vasculitis de vasos pequeños. ¿Qué es? Que es un conjunto heterogéneo de enfermedades sistémicas caracterizadas por la inflamación y destrucción de los vasos sanguíneos, generando estrechez en el lumen y provocando una isquemia y necrosis. ¿Qué nos llevó a este diagnóstico? La sintomatología principalmente, así como también las pruebas complementarias. Además de la presencia de anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos, más conocido como ANCAS. Las vasculitis asociadas a ANCA se caracterizan por ser de tipo necrosante de pequeños vasos como arteriolas, capilares y vénulas, con afectación ocasional de arterias y venas viscerales. En cuanto a etiología, podemos ver que existen 11 tipos de vasculitis, las cuales son un grupo de enfermedades inflamatorias que van a comprometer los vasos sanguíneos, provocando estrechez en el lumen y a consecuencia de esto una isquemia y necrosis. Su origen secundario puede ser desencadenado por infecciones, toxinas, fármacos u otras infecciones inflamatorias o cáncer. En cuanto a incidencia anual, con granulomatosis, con poliangiitis y poliangiitis microscópica, son similares, las cuales van a variar entre 2 y 12 casos por millón de habitantes al año. Esta posee una prevalencia de alrededor de 23 a 160 casos por millón de personas. La enfermedad va a ser poco frecuente en niños según unos estudios internacionales, la cual estima una incidencia anual de 53,3 por cada 100.000 niños menores de 17 años. Las enfermedades reumáticas que afectan al tejido conectivo y al aparato locomotor, entre ellas tenemos la gastritis, el lupus, vasculitis, van a afectar a cerca del 10% de la población latinoamericana, según estudios del 2015. Las causas de esta enfermedad, también llamada vasculitis cutánea idiopática de pequeños vasos, va a ser desconocida hasta el día de hoy, como mencioné anteriormente. Fisiopatología de la vasculitis. La vasculitis se puede producir por varios mecanismos, entre ellos tenemos una noxa directa sobre el vaso por algún agente, esto teniendo la definición de noxa como los factores o elementos tanto del medio exterior como del propio organismo cuya presencia puede causar una alteración o una enfermedad. Es el mecanismo más reconocido como responsable de vasculitis y es descrito en relación con agentes infecciosos como virus o bacterias, embolia del colesterol e inyección de ciertos materiales tóxicos. También por procesos inflamatorios dirigidos sobre algún componente de la pared vascular, donde se reconocen anticuerpos antimembrana basal que pueden causar capilaritis o dermatosis purpúrica pigmentaria en algunos órganos y también la producción de anticuerpos anticélula endotelial. Y por último, un compromiso secundario a un proceso inflamatorio no relacionado directamente con los vasos. Este es el mecanismo con mayor producción de desarrollo de vasculitis, en donde los complejos inmunes juegan un papel fundamental, ya que cualquier antígeno que permanezca de manera lo suficiente en el espacio intravascular puede gatillar la producción de anticuerpos que posteriormente formarán complejos inmunes. En cuanto a la relación de los mecanismos inmunológicos, vamos a ver que estos son comandados por anticuerpos, donde este tipo de vasculitis está caracterizado por la presencia de una inflamación aguda y necrosis en los tejidos, a menudo con una infiltración leucocitaria. El mecanismo produce la activación de neutrófilos y monocitos, que van a permitir que se adhieran al endotelio vascular, donde penetrarán la pared del vaso, y finalmente producen un daño estructural por la liberación de enzimas líticas y generación de radicales de oxígeno, entre otros mediadores inflamatorios. Formas de acción de los anticuerpos. Está mediado por tres mecanismos: localización de complejos inmunes en las paredes vasculares, unión directa de anticuerpos contra antígenos presentes en las paredes vasculares y activación de leucocitos por anticuerpos específicos para antígenos leucocitarios. En el recuadro tenemos los mecanismos inmunopatógenos, por ejemplo, linfocitos T citotóxicos dirigidos contra componentes de los vasos sanguíneos, formación de granulomas y formación de depósitos de inmunocomplejos.
Los mecanismos no inmunopatógenos, por ejemplo, la infiltración de la pared de los vasos sanguíneos por microorganismos o por células neoplásicas. El diagnóstico. Se requiere de la confirmación histológica, ya que la ayuda de la histopatología suele mostrar el efecto indirecto de los mecanismos dinámicos a nivel tisular de los diferentes tipos de vasculitis, y de esta forma ayuda a establecer un diagnóstico en el caso de que las manifestaciones clínicas no sean típicas de la entidad. En los exámenes de laboratorio están los anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos, que se unen a dos proteínas, proteínas A3 y mieloperoxidasa. Se realiza mediante inmunofluorescencia indirecta acompañada posteriormente de una ELISA. ANCA se encuentra típicamente en granulomatosis con polyangiitis, polyangiitis microscópica y síndrome de Churg-Strauss. Estas se agrupan como vasculitis asociada a ANCA. Los C-ANCA con patrón citoplasma granular casi siempre se dirigen contra proteínas A3 en granulomatosis con polyangiitis, y P-ANCA con patrón perinuclear se dirigen contra mieloperoxidasa en polyangiitis microscópica o síndrome de Churg-Strauss. Los anticuerpos antiproteínasa 3 son un tipo de anticuerpo anticitoplasma de neutrófilos. Su antígeno, la proteinasa 3, es una enzima que se encuentra en los gránulos azurófilos de los neutrófilos, monocitos y en el citoplasma de células endoteliales. Su presencia, además de los anticuerpos antimieloperoxidasa, es altamente específica de la vasculitis asociadas a anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos. La unión de anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos a neutrófilos en sangre resulta en la liberación de sustancias tóxicas que causan daño. Las moléculas proinflamatorias, factor de necrosis tumoral alfa e interleuquina 1 y 8 dañan las paredes de los vasos sanguíneos pequeños. También se provoca la quimiotaxis de neutrófilos a través de los vasos sanguíneos, que causa inflamación en los tejidos circulantes, y la liberación de factores de señalización que atraen a más neutrófilos, perpetuando la inflamación y destrucción de los vasos sanguíneos. La técnica de ELISA se utiliza para la detección de anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos. El análisis es realizado como un inmunoensayo de fase sólida, en donde los micropocillos son recubiertos con concentraciones óptimas de antígenos purificados de proteínasa 3 y mieloperoxidasa. Un ELISA positivo para el antígeno del patrón citoplasmático granular o para proteinasa 3 es frecuente en poliangitis granulomatosa. Un ELISA antiproteinasa 3 es un elemento útil para el seguimiento de la actividad de la enfermedad, y hasta el 80% de los pacientes con patrón de fluorescencia perinuclear y ELISA positivo para el antígeno mieloperoxidasa es frecuente en poliangitis microscópica. Histopatología. Debe realizarse biopsia de piel dentro de las 24-48 horas después de la aparición de las lesiones vasculíticas. La capacidad diagnóstica depende de la profundidad de la biopsia y del momento en que se obtiene. Por lo general se prefiere la biopsia por trepanación profunda o biopsia por excisión subcutánea, ya que permiten tomar muestras de vasos pequeños y medianos. Examen de orina o sedimento urinario. El análisis de orina debe excluir la presencia de sangre, proteínas y cilindros de eritrocitos. Se requiere una radiografía de tórax para detectar infiltrados. Se necesita un hemograma completo y otro estudio de sangre para detectar anemia, recuento de plaquetas y concentración de creatinina en suero, y controlar la presencia de niveles elevados de reactivos de fase aguda. El tratamiento de la vasculitis asociada a ANCA se realiza de acuerdo al grado de avance de la enfermedad y a cuán activa se presenta. Según el consenso de la Liga Europea contra el Reumatismo, ha establecido lo siguiente: enfermedad localizada, terapia de inducción, metotrexato y corticosteroides, terapia de mantención, corticosteroides más acetoprina o leflunomida. Enfermedad sistémica precoz, terapia de inducción, metotrexato, ciclofosfamida y corticosteroides, terapia de mantención, corticosteroides más acetoprina. Enfermedad generalizada, terapia de inducción, ciclofosfamida y corticosteroides, terapia de mantención, corticosteroides más acetoprina o micofenolato mofetilo. Enfermedad severa, terapia de inducción, ciclofosfamida y corticosteroides más plasmaféresis, terapia de mantención, corticosteroides más acetoprina o micofenolato mofetilo. Enfermedad refractoria, terapia de inducción, inmunoglobulina, micofenolato, globulina antitimocítica, etc. Terapia de mantención, no existe consenso. Finalmente se menciona como alternativa de tratamiento para casos refractorios terapia convencional el trasplante autólogo de progenitor hematopoyético. Sin embargo, debido al escaso número de pacientes tratados, no se puede extraer conclusiones respecto a su efectividad.